Capítulo 61. Al amparo de la noche, Robert y Jackie-chan siguieron en silencio al guerrero toro. Sin embargo, Robert pronto frunció el ceño al darse cuenta de que otras presencias seguían al guerrero toro. Estas presencias probablemente eran los subordinados de Warlon, como mencionó Jackie-chan. Parecía que Warlon, el jefe, lo estaba haciendo bastante bien, ya que contaba con más que unos pocos subordinados como Afuitru. En la percepción de Robert, estos nuevos compañeros eran incluso más débiles que Afuitru. Espera, dijo Robert, sintiendo la presencia de los seguidores. Agarró a Jackie-chan y le hizo un gesto, lo que provocó que Jackie-chan se detuviera instintivamente. Salid. Me habéis seguido durante tanto tiempo, ¿no estáis cansados? Justo cuando Robert y Jackie-chan se detuvieron, el guerrero toro también se detuvo. Sin girar la cabeza, habló con voz apagada. ¿Nos han descubierto? Un pensamiento cruzó por la mente de Jackie-chan. Estaba a punto de salir, pero Robert lo atrapó. Jackie-chan, que recién había comenzado a aprender sobre talismanes, claramente carecía de experiencia y casi fue engañado por el guerrero toro. Pero algunos eran más impacientes que Jackie-chan. Zas. 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 De la oscuridad surgieron varias figuras, con máscaras, que avanzaban de forma organizada hacia el guerrero toro. Algunas estaban desarmadas, otras empuñaban diversas armas blancas y algunas llevaban pistolas en la retaguardia. Si Kara estuviera aquí, reconocería que estas personas vestían de manera similar a los hombres enmascarados que habían irrumpido en su casa. HMPH. ¿Crees que puedes enfrentarme? El guerrero toro miró a los hombres enmascarados que se acercaban, con un dejo de desdén en sus labios. Desde que adquirió el talismán del toro, se sentía invencible y no consideraba a los artistas de hoy como un desafío. Si no fuera por el dinero, el guerrero toro ya los habría derrotado a todos, convirtiéndose en el único foco del evento. Auge. 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 Había que decirlo, el guerrero toro era un verdadero experto en lucha libre. Incluso sin la mejora del talismán del toro, sus habilidades de combate eran más que suficientes para enfrentarse a varios hombres enmascarados desarmados. En tan solo unos pocos movimientos, varios cayeron y perdieron su capacidad de lucha. Pero pronto, el guerrero toro se enfrentó a aquellos que empuñaban armas, y su número excedía su límite de habilidad. Grieta. Crujido. En un instante, machetes, dagas y garrotes golpearon al guerrero toro. El origen de estas armas era desconocido, y recordaban una pelea entre pandillas. Desafortunadamente, estas armas no solo no dañaron al guerrero toro, sino que se rompieron con el impacto, como si fuera inmune a las cuchillas y las armas de fuego. Estallido. 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 Como para probar la invulnerabilidad del guerrero toro, los pistoleros finalmente abrieron fuego. Los disparos resonaron en la noche silenciosa. El guerrero toro instintivamente se protegió la cabeza, intentando esquivar, pero era más lento que las balas, que lo impactaron en todas partes menos en la cabeza. Anteriormente, cuando obtuvo el talismán del toro, había probado su defensa contra armas blancas, que sabía que no podían hacerle daño. Sin embargo, todavía le preocupaban las balas, ya que nunca había probado su efecto en él. Sin embargo, el resultado fue mucho mejor de lo que esperaba el guerrero toro. Las balas solo le desgarraron la ropa sin causarle ningún daño real, incluso las que alcanzaron zonas vitales. Las balas deformadas cayeron al suelo, asustando a los encapuchados. Intercambiaron miradas y decidieron retirarse. Lanzaron bombas de humo, llevándose a sus compañeros incapacitados y desapareciendo en la oscuridad. La fuerza y la defensa del guerrero toro estaban de hecho mucho más allá de estos hombres enmascarados, pero en términos de velocidad, el corpulento guerrero toro estaba en desventaja, especialmente porque el talismán toro no mejoraba la velocidad. ¡Tos! ¡Maldita sea! El guerrero toro emergió del humo, perdiendo el rastro de los hombres enmascarados. Frustrado, se detuvo y se tocó el talismán del toro en la frente, murmurando: ¿por qué me persiguen? ¿Por esto? Sí, es por el talismán que llevas en la máscara que te persiguen, respondió Robert, sintiendo que los hombres enmascarados se habían retirado y que no había nadie más cerca. Él y Jackie-chan se acercaron al guerrero toro. ¿Más gente? Las pupilas del guerrero toro se dilataron cuando Robert y Jackie-chan se acercaron, apretando los puños y preguntando con cautela: ¿entonces, tú también lo buscas? Para ser precisos, él está detrás del talismán. Yo solo quiero una buena pelea contigo, Robert negó con la cabeza. No veía al guerrero toro como un enemigo, solo como un rival, así que aclaró. ¿Una pelea?
El guerrero toro, percibiendo el aura guerrera en Robert, estaba familiarizado con ese espíritu, pues él mismo era un luchador curtido en batallas. Instintivamente, un espíritu de lucha surgió dentro del guerrero toro, llamando la atención de Robert. Robert tuvo que admitir que, si bien el aura del guerrero toro no era muy fuerte, incluso más débil que la de Kimban, era el primer guerrero verdadero que Robert había conocido en este mundo, más ansioso por la batalla que Azu. Pero cuando Robert se emocionó, el guerrero toro percibió el cambio de Robert y relajó su espíritu de lucha, sacudiendo la cabeza. No puedo pelear contigo. No sabes lo poderoso que soy con el talismán. Es injusto para ti. Solo vete, no te entregaré el talismán, no, tú con el talismán eres perfecto para mí. Sin él, tal vez no seas digno de pelear conmigo. El aura de Robert estalló de repente, mirando al guerrero toro. Vamos, veamos qué tan fuerte y defensivo eres con el talismán toro. ¿No eres digno de pelear contigo? Chico, quizás no hayas oído hablar de la reputación del guerrero toro. Al escuchar las palabras de Robert, el guerrero toro entrecerró los ojos y dijo con severidad: el guerrero toro no es alguien que un novato como tú pueda manejar, vamos a averiguarlo. Robert se lanzó hacia adelante, desapareciendo de su lugar y apareciendo frente al guerrero toro, lanzándole un puñetazo. La velocidad de Robert superó las expectativas del guerrero toro. Cuando Robert lanzó el golpe, el guerrero toro apenas logró bloquearlo. ¡Bum! Al instante siguiente, el guerrero toro se tambaleó hacia atrás medio paso. Atacó a Robert, quien lo esquivó fácilmente. Capítulo 62. ¡Bum! En el momento siguiente, Robert pateó el cuerpo del guerrero bovino, lo que lo hizo tambalearse, pero permaneció ileso. El guerrero bovino reaccionó aún más rápido esta vez. Rápidamente extendió los brazos y agarró a Robert. Cuando vio que el cuerpo de Robert no esquivó esta vez, un destello de alegría brilló en sus ojos. Sin embargo, terminó agarrando el aire y cayó al suelo torpemente debido a su excesiva fuerza. Rápidamente se dio la vuelta y se puso de pie nuevamente. Puño fantasma. El puño fantasma sigue ahí. ¡Bum! Auge. Auge. Después de eso, Robert lanzó una andanada de ataques contra el guerrero bovino. Cada golpe obligaba al guerrero bovino a retroceder torpemente, pero los ataques de Robert no causaron ningún daño sustancial. Robert tuvo que admitir que su estado actual de ataque era solo un rasguño para el guerrero bovino. Aunque la defensa del guerrero bovino, mejorada por el encanto bovino, no era tan fuerte como los cuerpos de acero de Clark y Kara, aún era más fuerte que la obtenida del encanto del tigre, que mantenía el cuerpo en un estado de equilibrio ileso como el de Black Gold. Si Black Gold fuera solo un saco de arena humano, entonces el guerrero bovino podría considerarse una roca dura. ¿Te atreves a pelear conmigo cara a cara como un hombre, pequeño mono? Frustrado por no poder contrarrestar eficazmente el continuo ataque de Robert, el guerrero bovino le gritó. Este tipo de pelea no es buena. Cuando la voz del guerrero bovino se apagó, Robert apareció no muy lejos de él, sacudió los puños y dijo con una sonrisa: aunque podría derrotarte fácilmente quitándote ese amuleto, o incluso luchando a distancia, ese no es el tipo de batalla que quiero, entonces, vamos a enfrentarnos cara a cara. Acabo de crear un nuevo movimiento, pero aún no lo he usado. Eres el primero en presenciarlo. Con un chisporroteo, cuando Robert terminó de hablar, una poderosa energía brotó de su cuerpo. La energía de la luz de la luna almacenada en su interior comenzó a estimular sus células, pero Robert no se transformó en un simio gigante. En cambio, sus músculos se hincharon ligeramente y su aura se elevó rápidamente. Esta era una nueva habilidad que Robert desarrolló después de fusionar dos personalidades y fuerzas corporales. No podía captar el poder del simio gigante tan fácilmente como Broly, pero Robert encontró su propia manera de controlarlo gradualmente. Y quién sabe, quizás Broly también pasó por una fase como la de Robert cuando era más joven. ¿Eh? ¿Cómo es que tienes tanto poder? El guerrero bovino se sorprendió al ver que los músculos de Robert se hinchaban. Instintivamente dijo, y luego sus propios músculos también se expandieron rápidamente. Tu habilidad es inútil contra mí. Si tú puedes hincharte, yo también puedo. Habilidades similares no significan los mismos efectos. Robert sacudió lentamente la cabeza, estampó el pie, dejando un pequeño cráter, y corrió hacia el guerrero bovino. ¡Bum! Al momento siguiente, el brazo del guerrero bovino bloqueó el ataque de Robert, dio un paso atrás y aplastó el suelo con su retirada, luego lanzó un puñetazo hacia Robert. Esta vez Robert no esquivó el golpe. No fue porque no pudiera, sino porque decidió enfrentarse directamente al guerrero bovino. Este era el estilo de lucha que Robert amaba alguna vez.
Sentir el golpe en la carne. ¡Bum! Con eso, el puño de Robert chocó con el del guerrero bovino. El cuerpo de Robert retrocedió, pero el guerrero bovino finalmente vio una oportunidad de contraatacar. Siguió adelante, lanzando puñetazo tras puñetazo a Robert. Robert no se rindió. Aunque su cuerpo retrocedía continuamente y sus puños sangraban, no mostró intención de esquivar. Para él, las heridas eran solo una forma de diversión. Esta emocionante pelea era lo que realmente buscaba. A medida que la batalla continuaba, el espíritu de lucha de Robert aumentó, afectando la mente del guerrero bovino. El guerrero bovino, considerándose un guerrero curtido en la batalla, nunca se había encontrado con un espíritu de lucha tan tangible y abrumador como el de Robert. Robert, mientras tanto, en la granja Kent, Clark parecía preocupado y enojado. Esta era la primera vez que veía a Robert realmente herido. La última vez que Robert fue alcanzado por un rifle de francotirador, fue solo un rasguño. ¿Qué pasa? Cara y Marta se volvieron hacia Clark y le preguntaron, ¿por qué mencionas de repente a Robert? Nada, solo que se siente raro tener una cena familiar sin Robert. Clark volvió a sus sentidos, reprimió sus emociones y dijo con voz ligera. Se fue hace solo 2 días, ¿y ya lo extrañas? Marta se rió, ¿cómo está Robert? ¿No puedes verlo? Está bien, jugando, muy feliz. Clark hizo una pausa al ver a Robert riéndose de buena gana a pesar de sus heridas. Robert parecía emocionado de una manera que Clark nunca antes había visto y que no podía entender. Reprimió el impulso de ir a ayudarlo. HMPH. Salió a jugar y no me invitó. Murmuró Cara, un poco molesta. Jaja, ¿qué tal si cuando regreses a Liz os divertís juntos? Sugirió Marta con una sonrisa, viendo un rayo de esperanza en Robert que nunca había visto en Clark. Cara se sonrojó ante la sugerencia, pero no se opuso, sabiendo que si Marta no lo hubiera mencionado, Robert podría desaparecer de nuevo tan pronto como regresara. Ja, 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 ja. Por otro lado, Robert también soltó una carcajada. A pesar de sus puños ensangrentados, no mostró señales de retroceder. Su energía se volvió más sólida y su espíritu de lucha aumentó hasta fusionarse por completo con su energía. Robert sintió que su estilo de lucha más familiar regresaba a él. Lucharía sin descanso hasta el final de la batalla o hasta su vida. Técnica de combate. Puño berserker. Boom. Al momento siguiente, el puño de Robert chocó nuevamente con el del guerrero bovino, pero esta vez, Robert no retrocedió. Logró bloquear el ataque del guerrero bovino con menos fuerza e incluso comenzó a contraatacar. ¿Por qué? Los ojos del guerrero bovino brillaron con confusión. Era superior tanto en ataque como en defensa, y era Robert quien había resultado herido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué ahora, ya fuera en el impulso o en la ofensiva, estaba siendo reprimido por Robert? ¿No sentía Robert dolor? ¿No le afectaba la sangre que fluía y las heridas que se acumulaban? Porque, a medida que sus heridas empeoraban, el espíritu de lucha y el poder de combate de Robert solo aumentaban. Capítulo 63. El guerrero bovino no podía entender estas preguntas, y su distracción durante la batalla solo hizo que su desventaja fuera más evidente, haciendo la lucha cada vez más frustrante para él. Lo que el guerrero bovino no sabía era que si él era un luchador curtido en la batalla, entonces Robert era un artista marcial que había pasado por miles, incluso decenas de miles de batallas, la mayoría de ellas luchas de vida o muerte. Cuando Robert estaba en el mundo de Dragon Ball, luchaba a muerte con sus enemigos y, cuando no lo sabía, libraba emocionantes batallas sin reservas con sus compañeros. Aunque Robert tenía superpoderes de recuperación otorgados por el deseo del dragón, había estado al borde de la muerte varias veces. Pero, en definitiva, Robert siempre perseveró. Batalla tras batalla, creó su propia técnica de combate, el puño berserker. Esta técnica, exclusiva de Robert, lo convirtió en un verdadero maestro de las artes marciales. La inspiración para el puño berserker vino del Kaioken, pero era fundamentalmente diferente. Robert adaptó la energía explosiva del Kaioken, mejorando su propio cuerpo con ella. Si bien no aumentó significativamente su fuerza de combate, la combinación de esta energía implacable y el abrumador espíritu de lucha de Robert podían superar cualquier efecto de fuerza y control que se le lanzara. Robert podría ser derrotado, herido, incluso asesinado, pero nunca sería repelido o controlado. En este estado, ni los ataques del enemigo ni las propias heridas de Robert afectarían su estado de combate.
Solo se detendría cuando su energía se agotara, su sangre se agotara o lograra la victoria, si no hubiera sido por el hecho de que Leageoth Legends y Olaf no hubieran existido antes de la transmigración de Robert, podría haber llamado a su puño Berserker algo así como Crepúsculo de los Dioses, o haber gritado Demacia. Y cargado hacia la batalla, el mayor logro del puño Berserker fue obligar a Jiren a retirarse en el torneo de poder, ganando tiempo para que Goku y los demás se recuperaran. Después de todo, las reglas del torneo de poder prohibían matar a los oponentes, y ninguna de las técnicas de Jiren, ya fuera el muro de energía, la infinita carrera o la barrera de energía, podía detener al imparable Robert. Los golpes de energía que podían herir gravemente a Robert no podían hacerlo volar, y los escudos de energía opuestos destinados a atrapar a los enemigos eran atravesados por él con fuerza. Al final, Jiren, frente a un Robert ensangrentado pero inflexible, decidió evitar temporalmente su filo, dándole a Goku y a los demás la oportunidad de respirar. Por lo tanto, en comparación con sus heridas pasadas, las heridas actuales de Robert eran triviales. Pero estas heridas triviales le permitieron a Robert desatar el puño Berserker nuevamente, cambiando el curso de la batalla. ¡Boom! Cuando la energía y el espíritu de lucha de Robert se fusionaron por completo, su puño ensangrentado envió al guerrero bovino, incapaz de aceptar la situación actual de la batalla, a volar. El guerrero bovino escupió una bocanada de sangre mientras caía al suelo. Esta fue la primera herida real que el guerrero bovino sufrió en batalla desde que recibió el amuleto bovino, incluso sintiendo como si el poder del amuleto sobre él estuviera disminuyendo. El amuleto bovino le otorgaba al guerrero una fuerza inmensa, invulnerabilidad a las espadas y al fuego, pero no significaba que fuera inmune a las heridas o a la muerte. El poder del amuleto tenía sus límites. Excitante. Después de ese puñetazo, el espíritu de lucha y la energía de Robert aumentaron en su interior. Gritó con entusiasmo, disfrutando de una pelea tan satisfactoria por primera vez en mucho tiempo. Esto era un verdadero combate. A medida que la excitación de Robert crecía, el aura combinada de su espíritu de lucha y su energía se volvía aún más formidable, empezando incluso a afectar la realidad. El guerrero bovino, que acababa de levantarse, sintió una tremenda presión tanto física como mental, dudando en seguir adelante. Robert Clark, al ver al herido pero emocionado Robert, suspiró, pero pareció entender que tales eventos probablemente serían una ocurrencia común en el futuro. Mientras tanto, a más de 1400 kilómetros de Roma, en el Museo del Louvre de París, una mujer alta que admiraba la estatua de Venus giró de repente la cabeza. Su apariencia era impecable, exudaba una belleza intelectual combinada con un aura heroica poco común en las mujeres. Su ropa de trabajo, sencilla y holgada, le quedaba elegante y su figura elegante y sus curvas orgullosas se revelaban ligeramente cuando levantaba la cabeza. Diana Prince, conocida como Wonder Woman, fue una guerrera amazona de Temiscira. Era la princesa de Temiscira, hija ilegítima de Zeus, rey de los dioses olímpicos, e Hipólita, la reina amazona, que poseía sangre de semidios. Diana trabajaba en el Louvre y se integraba perfectamente en la sociedad humana. Nadie a su alrededor notaba nada inusual en ella, aparte de su extraordinaria belleza. Diana era informal en sus interacciones, manteniendo la distancia pero sin incomodar a los demás. ¡Qué espíritu de lucha tan intenso! ¿Ares ha resucitado? Sin embargo, si pudieran ver a Diana en ese momento, podrían sentir que su comprensión de ella se desmoronaba. Diana miró hacia Roma con una mirada ardiente, un espíritu de lucha surgiendo dentro de ella. Su aura intelectual comenzó a desvanecerse, reemplazada por el comportamiento audaz y valiente de un guerrero. Rápidamente, Diana abandonó el Louvre y desapareció en la noche. Por otro lado, después de su grito de júbilo, Robert recobró el sentido y miró al guerrero bovino con una sonrisa. «Vamos. Luchemos de nuevo». En ese momento, la fuerza de combate de Robert alcanzó un nuevo nivel. Aunque sus heridas no habían sanado, no le impidieron entablar una pelea demoledora con el guerrero bovino. Sin embargo, el guerrero bovino no parecía dispuesto a continuar la lucha. Al mirar a Robert, que parecía haber salido arrastrándose del infierno, todo ensangrentado, el guerrero bovino se quedó en silencio, especialmente porque el aura de batalla de Robert, que afectaba la realidad, hizo que el espíritu de lucha del guerrero se desmoronara. Incluso siendo un guerrero experimentado, el guerrero bovino nunca se había enfrentado a un oponente tan temible. Después de todo, su experiencia era en la lucha libre, donde los oponentes no peleaban con tanta fiereza. Robert notó con atención el menguante espíritu de lucha del guerrero bovino. Frunciendo el ceño y algo insatisfecho, dijo:
Como guerrero, ¿planeas rendirte solo por una pequeña adversidad en la batalla? ¿Crees que tus heridas son peores que las mías? Con el amuleto bovino, se te considera fuerte. ¿Cómo puedes ser derrotado tan fácilmente? Vamos. Luchemos de nuevo. Al escuchar las palabras de Robert, el guerrero bovino sintió una oleada de ira, pero fue rápidamente reprimida por el abrumador espíritu de lucha de Robert. El guerrero bovino miró a Robert con desánimo y se quedó en silencio. De hecho, era un guerrero, pero realmente no podía adaptarse al estilo de lucha de Robert. Capítulo 64. Robert percibió el colapso total del espíritu de lucha del guerrero bovino y parecía algo insatisfecho. Cuando estaba a punto de seguir persuadiéndolo, de repente se detuvo y volvió su mirada hacia el cielo. En su percepción, una aura poderosa se acercaba rápidamente. La fuerza de esta aura superaba a la de Kara e incluso era comparable a la de Clark. Si bien esto no significaba necesariamente que el recién llegado fuera más fuerte que Clark, al menos demostraba que era un guerrero formidable, que superaba con creces al guerrero bovino mejorado por el amuleto bovino. Lo más importante es que Robert percibió un intenso espíritu de lucha en esta aura, casi tan fuerte como el suyo. El recién llegado era un verdadero guerrero. Con un zumbido, tan pronto como sintió la presencia del recién llegado, la atención de Robert se desvió, su espíritu de lucha y energía surgieron nuevamente, y se emocionó increíblemente, sus ojos brillaban mientras miraba en dirección al aura. ¿A quién le importaría una guerrera bovina con un encanto bovino en presencia de un guerrero genuinamente poderoso? ¡Bum! Pronto, una imponente guerrera amazona con armadura aterrizó en el suelo, su mirada tan aguda como la que tenía con Robert. La recién llegada no era otra que Diana, que había llegado corriendo desde el Museo del Louvre. Al ver a Robert, se convenció aún más de su suposición anterior. Esta debe ser la reencarnación de Ares, el dios de la guerra. ¿Cómo podría un humano normal poseer un espíritu de lucha tan intenso? Además, este espíritu de lucha incluso estaba afectando la realidad. ¿Quién más que Ares podría lograr esto? Incluso su propio espíritu de lucha parecía ligeramente inferior al de Robert, a pesar de ser un semidios con sangre divina. Ares. ¿Has resucitado de nuevo? Diana empezó a hablar con Robert, pero vio una mancha borrosa que se dirigía hacia ella. Frunció el ceño y le lanzó un puñetazo. ¡Wosh! El puño de Diana golpeó el aire. ¡Bum! Al momento siguiente, Diana recibió un fuerte puñetazo en el abdomen, lo que hizo que su cuerpo se tambaleara ligeramente. Robert, enfrentándose a Diana y al guerrero bovino, desató su puño berserker, pero con dos enfoques diferentes. Robert claramente sintió que la fuerza de Diana superaba con creces la de la guerrera bovina. Si continuaba sin esquivar ningún ataque, su final podría ser peor que en el torneo de poder, donde había una regla contra matar. Por lo tanto, esta vez Robert abandonó el enfoque frontal y optó por el combate cuerpo a cuerpo con todas sus fuerzas, con el objetivo de intercambiar la menor cantidad de lesiones por la mayor cantidad de oportunidades de ataque. Después de ser golpeada por Robert, Diana quedó un poco aturdida. Al principio pensó que Robert era el Ares resucitado, pero cuando Robert mostró su poder, Diana se dio cuenta de que podría haberlo entendido mal. El poder de Robert estaba lleno de espíritu de lucha, pero carecía de poder divino. Este era un poder único que Diana nunca había visto antes, y estaba segura de que no era ningún tipo de poder divino. Solo esto era suficiente para demostrar que Robert no era el dios de la guerra Ares. Probablemente fue un malentendido, Wosh. Al darse cuenta de esto, Diana estaba a punto de hablar, pero Robert lanzó otro ataque. Diana pensó que había predicho la trayectoria del ataque de Robert y se preparó para bloquear su puño, planeando explicarle el malentendido. Pero el puño de Diana volvió a fallar y, mientras su puñetazo aún estaba en movimiento, Robert, con las manos manchadas de sangre, la agarró por la muñeca. Aprovechando el impulso de Diana, la volteó sobre su hombro y la hizo caer torpemente. Buena técnica. Sin embargo, Diana, levantándose del suelo, no estaba enojada sino que su espíritu de lucha resurgió. Diana tuvo que admitir que Robert no solo era el ser humano con más fuerza de voluntad que había conocido, sino que también tenía las técnicas y métodos de combate más diversos, especialmente considerando su corta edad. Diana no podía entender cómo Robert había dominado estas habilidades, pero estaba lista para ver con qué más podía sorprenderla antes de explicarle el malentendido. ¡Bum! Esta vez, Diana decidió ignorar el primer puñetazo de Robert, esperando su ataque oculto, y fue golpeada por Robert. ¡Bum! Diana bloqueó el primer golpe de Robert, preparándose para el segundo, solo para descubrir que era otra imagen residual y fue golpeada por Robert nuevamente.
Puño fantasma. Lo que parecían ser meras imágenes residuales creadas por la alta velocidad, similar a una técnica de clonación de sombras, confundió efectivamente al enemigo, casi como una técnica de clonación real. Cuando Diana se enfrentó a múltiples puños fantasma, como el guerrero bovino, tuvo dificultades para contrarrestar los ataques unilaterales de Robert, y el suelo bajo sus pies se rompió. Aunque Diana era mucho más rápida que el guerrero bovino, contra el escurridizo puño fantasma, su velocidad no parecía ayudar mucho. Sin embargo, Diana no se sentía frustrada por su incapacidad para bloquear los ataques de Robert. Sus ojos brillaban intensamente mientras intentaba comprender el principio detrás del puño fantasma o encontrar el ritmo de ataque de Robert. ¡Bum! Finalmente, después de recibir numerosos golpes, los ojos de Diana brillaron de emoción mientras agarraba el puño de Robert. Te tengo. Los ojos de Diana eran intensos mientras miraba a Robert. Ahora es mi turno. Luego, Diana se preparó para voltear a Robert sobre su hombro, tal como él había hecho con ella. SSST. Pero en ese momento, frente a esa situación, Robert instintivamente lanzó una ráfaga de ki con su otra mano, apuntando directamente al cuerpo de Diana. HMM. Diana reaccionó rápidamente, soltando instintivamente a Robert y cruzando los brazos para bloquear la explosión de ki con sus brazaletes. Pero Robert se aferró al brazo de Diana con fuerza. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la explosión de ki se acercó, Diana sacó su escudo divino de detrás de su espalda, bloqueándola frente a ella y defendiéndose con éxito de la explosión. ¡Bum! La explosión de ki chocó con el escudo divino, empujando a Diana hacia atrás varios pasos, dejando profundos cráteres bajo sus pies, pero no atravesó la defensa del escudo. ¡Wosh! En el instante en que Diana bloqueó la explosión de ki con su escudo divino, agarró el brazo de Robert y lo arrojó, intentando tirarlo al suelo. Hasta ese momento, Diana, que se encontraba en desventaja, finalmente comenzó a ganar ventaja en la técnica. Pero incluso con la gran fuerza de Diana, ¿realmente Robert sería arrojado al suelo tan fácilmente? Capítulo 65. Cuando Diana arrojó a Robert, este logró liberar una poderosa ráfaga de aire hacia el suelo mientras estaba en el aire, reduciendo el impacto sobre sí mismo. Al mismo tiempo, su otra mano desató otra onda de ki. Inicialmente, Robert planeó entablar un combate cuerpo a cuerpo con Diana. Sin embargo, tuvo que admitir que sus ataques físicos no eran tan poderosos como sus ondas de ki. Las ondas de ki representaban una verdadera amenaza para Diana, mientras que sus puñetazos y patadas apenas parecían atravesar sus defensas. Sin embargo, desde que Robert despertó, no había tenido mucho tiempo para desarrollar todo su potencial. A pesar de ello, podía sentir una fuerza sin explotar dentro de él. Anteriormente, gracias a un fallo con el talismán del tigre, Robert había desbloqueado una parte de su potencial, dominando el uso básico del poder del gran simio. También logró desarrollar una técnica de batalla de antes de su transmigración, el puño berserker. Antes de la transmigración, Robert había creado el puño berserker, una técnica lo suficientemente poderosa como para destruir estrellas. Ahora, a pesar de estar solo en las etapas iniciales de su poder, tenía la capacidad de ejecutar con fuerza el puño berserker. ¡Vamos! Los ojos de Diana brillaron de emoción cuando la onda de ki de Robert se elevó hacia ella. En lugar de usar un escudo divino para bloquearla, sacó la espada de Hefesto y cortó ferozmente la onda de ki. Con un silbido, la onda ki se dispersó, haciendo que el ataque de Robert fuera inútil. Los humanos voladores son una verdadera sorpresa. Diana, tras dispersar la onda de ki, miró a Robert que flotaba en el aire con un brillo en los ojos. Puede que tu fuerza no sea abrumadora, pero tus habilidades son notables, capaces de liberar una energía tan poderosa. ¿Tienes algún otro truco bajo la manga? Eres la guerrera más fuerte que he conocido jamás. Respondió Robert, con los ojos también brillantes. Aunque ahora hay una brecha entre nosotros, no me subestimes. Ten cuidado con mi próximo movimiento. Con un silbido, mientras Robert hablaba, levantó su mano derecha y corrientes de ki comenzaron a arremolinarse y converger sobre su palma. Corte con disco de energía. Una técnica creada por Krillin. Con un chasquido, Robert lanzó el corte con disco de energía como si fuera un frisbee. Al soltarlo, su energía disminuyó visiblemente. HMM. Las cejas de Diana se fruncieron cuando el disco de energía cortante voló hacia ella. Sintiendo una amenaza, lo esquivó instintivamente. Con un silbido, el corte del disco de energía abrió un profundo corte en el suelo, demostrando su filo letal.
Afortunadamente, el campo de batalla estaba en una zona remota sin edificios, de lo contrario, ni siquiera el hormigón armado resistiría su fuerza. ¡Qué filo! Los ojos de Diana se entrecerraron al ver el corte profundo en el suelo. Su espada de Hefesto podría hacerlo mejor, pero si bien era un artefacto divino, el corte del disco de energía era una habilidad lanzada por Robert, lo que los hacía incomparables en dificultad. HMM. Justo cuando Diana miró al suelo, sintió una amenaza inminente y, sin tiempo para reaccionar, instintivamente blandió la espada de Hefesto detrás de ella. Sonido metálico. La espada chocó con el disco de energía cortante, creando un choque metálico. Se escucharon sonidos chisporroteantes mientras la energía divina de la espada comenzaba a liberar el poder oculto en su interior, rompiendo gradualmente el corte del disco de energía. Uf. En ese momento, Robert levantó un dedo y lanzó una onda de ki hacia Diana. Rayo Dodón. Una técnica del linaje del ermitaño Grulla, más rápida de ejecutar, más veloz y más concentrada que la onda Kamehameha, más poderosa y de mayor alcance. HMM. Diana, todavía lidiando con el corte del disco de energía, sintió la diferencia fundamental en este nuevo ataque de Robert. Ante el rápido acercamiento del rayo Dodón, Diana tuvo que protegerse con un escudo divino. ¡Bum! El rayo Dodón golpeó el escudo, lo que provocó que los brazos de Diana se doblaran bajo la presión combinada del rayo Dodón y el corte del disco de energía. Sus pies se hundieron en el suelo. Mira aquí. Mientras Diana se preparaba para liberar su poder divino, Robert la llamó. Instintivamente, Diana miró hacia allí, pero una luz brillante la cegó. Llamar solar. En el momento siguiente, Robert lanzó otro ataque. Después de cegar temporalmente a Diana y mantenerla a raya con el corte del disco de energía y el rayo Dodón, finalmente tuvo tiempo de cargar una poderosa onda Kamehameha. ¡Bum! Esta onda Kamehameha fue el esfuerzo máximo de Robert. Después de lanzarla, su energía se agotó rápidamente y salió del estado puño berserker. Aunque todavía estaba lleno de espíritu de lucha, Robert ahora estaba sin energía. Peligro. Diana, cegada y sintiendo el peligro inminente, no dudó. Soltó su espada de Hefesto y su escudo divino, aplaudiendo para activar el poder divino dentro de sus brazaletes guardianes. En un instante, se formó una postura protectora, bloqueando tanto el corte del disco de energía como el rayo Dodón, e incluso dispersando la onda Kamehameha de energía completa de Robert. Traga saliva. Traga saliva. Jackie-chan y el guerrero Toro, que se habían retirado a un lado, observaron toda la batalla entre Robert y Diana. Después de recuperarse de la luz cegadora y ver los cráteres profundos en todas partes excepto donde estaba Diana, tragaron saliva con fuerza. ¿Son siquiera humanos? El guerrero Toro, que se sentía invencible después de adquirir el talismán del toro, vio su visión del mundo destrozada por Robert y luego por esta batalla. Tal vez los talismanes no sean tan impresionantes después de todo, ¿sí? ¿Los talismanes realmente representan una amenaza para el mundo? Jackie también dudaba, sintiendo que los talismanes parecían insignificantes comparados con poderes como los de Robert y Diana. No es de extrañar que Robert menospreciara los talismanes. Nunca me he encontrado con un guerrero con tantas armas, todas tan poderosas, ¿eh? Robert, recuperando el aliento, se dio cuenta de que Diana había desaparecido. Te tengo. Se escuchó la emocionada voz de Diana. Capítulo 66. Traerla a casa como esposa. Cuando Diana desapareció del campo de visión de Robert, Robert ya había comenzado a esquivar inconscientemente, aunque perdió su impulso de ki, la velocidad de Robert seguía siendo rápida. Pero Robert apenas había comenzado a esquivar, de repente encontró una extraña cuerda dirigida hacia él. Robert no pudo esquivar a tiempo, solo pudo agarrar inconscientemente esa cuerda, pero inesperadamente esa cuerda incluso se envolvió directamente alrededor del brazo de Robert, de una manera un poco vergonzosa para atar a Robert. No importa cuánto Robert se esforzara, no podía liberarse, e incluso Robert sintió vagamente que una fuerza estaba impactando en su propia conciencia. También fue en este momento, la voz algo emocionada de Diana sonó. En este momento Diana tuvo que admitir que Robert era el humano más especial que había visto. No solo la intención de batalla puede ser comparable al dios de la guerra Ares, las habilidades y los medios de combate están más allá de las expectativas de Diana. Si no fuera por el poder de Robert, que es aún un poco peor, Diana realmente no se atreve a garantizar que él podrá ganar. Eres el humano más poderoso que he visto. ¿Cuál es tu nombre? Después de que el lazo de la verdad atara a Robert, Diana lo evaluó con interés y le preguntó.
Mi nombre es Robert, y también eres la guerrera más poderosa que he visto, pero desafortunadamente, no soy tu oponente en este momento, e incluso si no tienes esas armas, me temo que no puedo vencerte. Bajo la influencia del lazo de la verdad, Robert respondió inconscientemente. Pero espera hasta más tarde, no necesariamente, espera hasta que continúe mejorando mi poder de combate, siempre habrá un día en el que podré vencerte, incluso si estás en posesión de esas armas. ¿Tanto quieres vencerme? ¿Qué harás después de vencerme? Preguntó Diana con cierta curiosidad mientras levantaba ligeramente las cejas ante eso. Después de derrotarte, naturalmente te llevaré a casa como mi esposa. Robert dijo como si nada, eres la guerrera más poderosa que he visto, y la única guerrera que posee la voluntad de luchar, definitivamente no puedo perderme a una guerrera tan poderosa como tú. Clark, quien se había precipitado directamente hacia el cielo cuando se dio cuenta de que el ki de Robert se había agotado y se había debilitado, de repente puso el freno de emergencia en el aire y miró en dirección a Robert con la boca ligeramente abierta, y por un momento, en realidad no supo si todavía quería o no ir a ayudar. Originalmente, Clark pensaba que Robert no sabía nada sobre hombres y mujeres, después de todo, la actitud de cara hacia Robert, es la de una persona capaz de ver que algo no está bien, como Lana le hizo a él. Pero Clark había sido incapaz de aceptar estar con un humano por un corto tiempo, y Robert había sido más bien un despistado sin conciencia de esto. Pero ahora las palabras de Robert hicieron que Clark se quedara en silencio, y solo después de un largo tiempo murmuró en voz baja. ¿Qué es esto? ¿Una elección instintiva de reproducción genética? Es decir, ¿le gustan las guerreras poderosas? Entonces parece que a los ojos de Robert, Kara no puede ser considerada una guerrera porque Kara no tiene la cautela y el interés en luchar. Pensando en esto, Clark inconscientemente miró en dirección a la granja Kent, donde Kara, que aún no podía volar, estaba consolando al señor. Y la señora Kent, completamente inconsciente de que Robert se había enamorado de otra poderosa guerrera. Por otro lado, Diana no pudo evitar congelarse por un momento cuando escuchó las palabras de Robert, pero pronto Diana soltó una carcajada y miró a Robert y negó con la cabeza, diciendo suavemente: pequeño amigo, este tipo de cosas, es mejor esperar hasta que crezcas más tarde, es un poco pronto para que consideres esto ahora. 3HMPH. Cuando crezca y gane contra ti, no dirás esas cosas, Robert gruñó fríamente con algo de desafío, de repente sus cejas se tensaron, su conciencia estaba chocando frenéticamente con el lazo de la verdad, vagamente tendiendo a volver a sus sentidos. ¡Qué voluntad tenaz! Diana miró la reacción de Robert con algo de asombro, luego guardó el lazo de la verdad, mirando a Robert que aún no había vuelto a sus sentidos, un dejo de cautela y anticipación brilló en sus ojos, dijo con una ligera sonrisa: bueno, pequeño amigo, entonces estaré esperando a que crezcas y ganes para llevarme de regreso a casa, espero que cuando crezcas tu fuerza, no me dejes decepcionar Robert, que poco a poco volvió en sí, se congeló ante sus palabras, inconscientemente miró a Diana antes de tener tiempo de hablar, pero vio a Diana asentirle y, con un pisotón, todo su cuerpo se precipitó hacia el cielo y desapareció. Mi nombre es Diana Prince, cuando llegue el momento, puedes venir al templo de Atenas o al Louvre a buscarme, de todos modos, no es demasiado problema para ti saber volar. La voz de Diana resonó en los oídos de Robert: espero que puedas crecer rápidamente me encantaría tener un oponente con el que pueda dar una buena pelea también. Esta batalla de hoy me dio bastantes sorpresas, pero no fue lo suficientemente agradable, no parece que necesite ir allí. ¿Qué tipo de desarrollo es este? Dos personas obviamente lucharon tan ferozmente, y ahora de repente acordaron casarse. ¿Es así como funciona el cerebro de los guerreros? Clark miró en dirección a Robert y se rascó la cabeza, farfullando algo sin aliento. Voy a tener un hermano aquí. ¿Qué pasa con Kara? ¿Debería hablar con ellos cuando regrese? Aunque a Marta le encanta el aspecto de Kara, me temo que si Marta supiera que Robert ha encontrado una futura nuera por su cuenta, estaría feliz de verlo suceder. En ese momento, Clark tuvo un pequeño dolor de cabeza por un tiempo, ni siquiera había lidiado con este aspecto de sí mismo todavía, y luego se encontró con estos problemas con Robert. Estos problemas realmente no eran algo que un supercerebro pudiera resolver fácilmente. En cuanto a la cuestión de si Robert puede vencer a Diana en el futuro, Clark no se preocupó en lo más mínimo. En opinión de Clark, la habilidad infinita de Robert y su tasa de crecimiento, no es normal vencer a Diana.
Especialmente Clark en este momento observó que Robert estaba claramente agotado, las lesiones corporales no eran optimistas, pero con el paso del tiempo, las lesiones de Robert se estaban recuperando rápidamente, la fuerza corporal también parecía tener una nueva mejora, en ese momento Clark entendió por qué a Robert le gustaba tanto pelear, y también entendió por qué Robert peleaba tan duro, porque eso era lo que a Robert le gustaba hacer, y también era una de las formas en que Robert podía mejorar rápidamente su fuerza. No es de extrañar que Robert quiera casarse con Diana, si luchan juntos todos los días en el futuro, ¿no podrá la fuerza de Robert aumentar aún más rápido? Pero si tienen un conflicto en el futuro, un pensamiento cruzó por la mente de Clark, y luego lo desechó, tuvo que fingir que no sabía nada al respecto y tejer una razón adecuada para volver a casa y ocultárselo a Marta, Cara y los demás. Olvídalo, soy un vago, si en el futuro hay algún problema dejaré que Robert lo resuelva él mismo, ni siquiera he resuelto mis propios problemas todavía. La forma de Clark desapareció rápidamente en el aire y regresó a la granja Kent. ¿Qué cuerda más extraña, poder hacerme decir la verdad? Por otro lado, Robert se rascó la cabeza mientras miraba el lugar donde Diana desapareció, entonces su espíritu de batalla surgió una vez más. ¡Qué bien! Encontré una verdadera guerrera, bastante más afortunada que Goku y Vegeta y los demás, parece que necesito trabajar aún más duro para mejorar mi poder de combate para poder hacerlo, no puedo permitirme el lujo de fallar en derrotar incluso a mi esposa. Capítulo 67. ¿Se acabó? Murmuró Jackie-chan algo aturdido, viendo a Diana volar hacia el cielo. Sí, se acabó. Parece que ya no hay necesidad de luchar más, Hank Pym sintió reflexivamente en señal de acuerdo. En ese momento, Jackie pareció haber olvidado por un momento el propósito de su visita, y Hank también pareció olvidar que él y Jackie no estaban del mismo lado. En realidad, Jackie estaba allí para apoderarse del encanto bovino. Ante un acontecimiento extraordinario que excedía su comprensión, ambos hombres buscaron instintivamente consuelo en la presencia del otro, que les ayudara a afirmar su propia existencia. Sí, se acabó. No esperaba una sorpresa así esta vez. Parece que mi decisión de aventurarme fue la correcta. Robert se acercó a Jackie y Hank y dijo con una sonrisa. De pronto, Hank volvió en sí, inhaló profundamente y miró con recelo a Robert, que instintivamente dio un paso atrás. No planeas continuar la pelea, ¿verdad? No te preocupes, ya me harté de pelear por hoy. Pero si hay una oportunidad en el futuro, podemos entrenar de nuevo. Robert agitó la mano con desdén, esperando con ansias otro encuentro con Hank. ¡No! No es necesario. No soy rival para ti. Hank rápidamente sacudió la cabeza, admitiendo la derrota. ¿Cómo puedes decir eso? Mientras tengas el encanto bovino, aún tienes una oportunidad de luchar. Dijo Robert con seriedad, mirando el encanto bovino en la máscara de Hank. Incluso con el amuleto bovino, no soy rival para ti. Una vez que uses ese cañón láser, mi cuerpo podría resistirlo, pero mi máscara no. Hank suspiró abatido, tocándose el amuleto bovino en la frente. Y me he dado cuenta de algo. Comparado con gente como tú con un poder innato, yo no soy nada. El encanto bovino no es realmente mi propia fuerza. No debería confiar demasiado en él. Desde que lo obtuve, no he entrenado adecuadamente, así que he decidido entregarte el talismán bovino. Aunque el torero nunca se quita la máscara, tú me venciste. Según nuestras reglas de luchador, tienes derecho a pedirme que te la quite. ¿De verdad nunca te has quitado la máscara? Preguntó Robert con curiosidad, inspeccionando a Hank. ¿Cómo te lavas la cara o te bañas? ¿Y no se te ensucia la máscara? ¿No huele a sudor cuando entrenas o peleas? Hank, que estaba a punto de quitarse la máscara, se detuvo de repente. Aunque su rostro seguía oculto, era fácil imaginar que se formaba una expresión rígida. Gracias por cooperar, intervino Jackie al ver la atmósfera incómoda. Aunque el amuleto no significa mucho para Robert y los demás, sigue siendo demasiado peligroso para la gente común como nosotros, y viste a esos hombres enmascarados antes. Si el encanto permanece contigo, definitivamente seguirán persiguiéndote. Pueden venir a por mí, no les tengo miedo. Hank miró fijamente a Jackie y, en lugar de quitarse la máscara, sacó el amuleto bovino y se lo arrojó a Robert, dejando al descubierto una frente brillante. ¿HMM? Robert no prestó atención a la frente de Hank. Cuando atrapó el amuleto bovino, sintió una oleada de inmenso poder que se fundía con su cuerpo. En un instante, Robert sintió que su fuerza física y su defensa aumentaban drásticamente, igualando ya la destreza física de Diana que acababa de presenciar.
Pero el problema era que el amuleto bovino solo aumentaba la fuerza física y la defensa, no la velocidad ni las habilidades curativas, y ciertamente no la intensidad de su energía. Eso significaba que, con el encanto bovino, Robert podía mejorar su fuerza y defensa, pero no podía mejorar su velocidad ni usar energía para mejorar sus habilidades de combate. Sin embargo, tal mejora ya era muy poderosa. Con un poder tan grande, ¿cómo es posible que solo lo uses en una medida tan pequeña? ¿Acaso cada persona tiene una capacidad diferente para manejar el poder del amuleto? Reflexionó Robert mientras le entregaba el amuleto a Jackie. Para Robert, el amuleto bovino era solo una fuerza externa. No le gustaba depender de ayuda externa, especialmente porque el amuleto podía ser retirado en cualquier momento y no podía simplemente incrustarlo en su cuerpo. Si el poder del amuleto pudiera transferirse directamente a su cuerpo, Robert podría haberlo aceptado con más facilidad, pero retenerlo era demasiado complicado y prefirió mejorar su propia fuerza mediante un entrenamiento diligente. Hank escuchó los murmullos de Robert y se dio cuenta de que extrañaba a Robert, que estaba concentrado en la batalla. Me siento como si pudiera levantar una vaca. No, un elefante. Exclamó Jackie emocionado al recibir el amuleto bovino y sentir su poderoso aumento. Pero rápidamente notó la mirada de Robert y Hank y cerró la boca, entendiendo la situación. Muy bien, ya tenemos el encanto bovino. Es hora de que cada uno siga su camino. Robert se encogió de hombros y se dirigió a Jackie y Hank. Robert no tenía intención de volver a casa. Después de todo, acababa de empezar su aventura. ¿Por qué volvería tan pronto? Además, con Clark vigilando la granja Kent, no debería haber ningún problema allí. Así que planeaba disfrutar de su tiempo al aire libre. Había aprendido de su experiencia anterior en Nueva York. No regresaría hasta que comenzaran las clases. ¿No vas a volver conmigo? Jackie no esperaba que las cosas fueran tan bien. Miró a Robert, se dio cuenta de algo y murmuró con envidia. Ah, lo olvidé, puedes volar. En realidad no necesitas volver conmigo. Silencio. Viene alguien. Pero antes de que Jackie pudiera terminar, Robert lo interrumpió. Robert frunció el ceño al sentir que se acercaban varias auras. Eran los mismos hombres enmascarados que habían huido de Hank antes. Durante las batallas anteriores, los hombres enmascarados habían contactado a Balón para pedir refuerzos, ya que estaban decididos a conseguir el talismán bovino a toda costa. ¿Por qué se rendirían por un pequeño contratiempo? Como las armas comunes y las armas de fuego eran ineficaces contra Hank, era hora de aumentar la potencia de fuego con armas más formidables. Según los arreglos de Balón, los hombres enmascarados vestían equipo de combate de mayor calidad, algunos incluso estaban equipados con equipo de nivel sobrehumano. Después de todo, Italia era el origen del linaje de Balón y Europa era un bastión para su vasta organización. Conseguir algún equipo sobrehumano no era un problema. Capítulo 68. Esos son los chicos de antes, tengan cuidado. Robert advirtió a Jackie-chan y al guerrero Toro, mirando hacia la fuente del disturbio. Pronto notó que varios soldados fuertemente armados aparecían en su campo de visión, sosteniendo armas de fuego de formas extrañas. ¿Son estas las mismas personas de antes? ¿Por qué se ven tan diferentes? Jackie-chan y el guerrero Toro también vieron a los hombres enmascarados y a los soldados fuertemente armados. Jackie-chan gritó con sorpresa y duda. ¿Están todavía bajo el mando de Barlón? Cuando Barlón me confrontó antes, no usó un equipo tan exagerado, quizás no te consideraba un enemigo mortal en ese entonces. Robert negó con la cabeza. Mientras hablaba, de repente vio un rayo láser que se dirigía hacia Jackie-chan. ¡Cuidado! Con un whoosh, Robert empujó a Jackie-chan y el láser golpeó el suelo, creando un pequeño cráter. ¡Guau! Tanto Jackie-chan como el guerrero Toro se sobresaltaron. Aunque ya habían presenciado el poder destructivo de Robert y Diana en batalla, todavía no podían aceptar la aparición de armas de alta tecnología que exhibieran un poder destructivo tan inmenso, ya que, según su entendimiento, las armas láser no deberían existir en este mundo. Tengan cuidado, yo me encargaré de ellos. Robert miró seriamente a los soldados con armadura pesada y a los hombres enmascarados, instruyó a Jackie-chan y al guerrero Toro, y luego se lanzó hacia los enemigos. Robert tenía que hablar en serio. Después de todo, acababa de pasar por 2 batallas. Aunque su cuerpo se estaba recuperando, no se había recuperado del todo, especialmente su ki. Robert no conocía la potencia de fuego de estos soldados fuertemente armados, pero no quería que un láser como Sun Wukong le atravesara el corazón, especialmente porque Robert percibía claramente que la energía de ese láser no era simple. Sigue el plan.
Prioriza apoderarte del talismán del toro, ocuparte de los demás es secundario, HM. Cambio de plan, algunos agarran el talismán, otros se ocupan de este superhumano. Podría ser un velocista u otro portador de talismán. Después de que el primer disparo dirigido a Jackie-chan fuera esquivado, el comandante rápidamente dio órdenes. Pero cuando vio que Robert se convertía en un borrón, el comandante ajustó rápidamente su orden. Pronto, algunos hombres enmascarados y varios soldados fuertemente armados corrieron hacia Jackie-chan, mientras los otros estaban semi-rodeados, esperando a Robert. Zas. 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 Cuando Robert apareció junto a los soldados con armadura pesada, no dudó en atacar. Le dispararon varios rayos láser. Pero Robert ya no estaba en su posición original. Apareció junto a un soldado con armadura pesada, con la mirada fija en el cargador de bloques de energía que estaba detrás de ellos, percibiéndolo claramente como la fuente de energía de sus armas. Con un bang, Robert golpeó con la palma de su mano, creando una corriente de aire que golpeó el cargador de bloques de energía. ¡Boom! Casi en el momento en que el cargador de bloques de energía fue golpeado por la corriente de aire, la energía se transformó en llamas, envolviendo al soldado y a los hombres enmascarados cercanos. Tengo una debilidad, eso hace las cosas más fáciles. Los ojos de Robert se iluminaron. Rápidamente corrió hacia otro soldado con armadura pesada. A sus ojos, estos soldados habían pasado de ser una amenaza a bombas controlables. Dispersaos. Proteged a los soldados con armadura pesada que se encuentran dentro del campo de tiro. En cuanto lo localicéis, disparad. Al ver que Robert volvía a desaparecer, el comandante dio otra orden a toda prisa. Lanzallamas listos, suprimidlos con potencia de fuego en cuanto lo localicéis. Wosh. Mientras las palabras del comandante caían, el lanzallamas de un soldado fuertemente armado arrojó llamas calientes porque Robert ya había aparecido a su lado. HM. Reacción rápida. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Robert. Golpeó con la palma de la mano, dispersando las llamas ardientes. Pero en ese momento, el soldado cargó contra Robert como un loco. Robert vio vagamente locura y celo en los ojos del soldado. ¡Boom! Al momento siguiente, el soldado explotó, similar a la explosión anterior, pero esta vez fue una autodetonación, no causada por Robert. ¿Esto es una locura? Robert se quedó flotando en el aire, mirando con sorpresa las llamas que aún ardían. Había visto antes la autodetonación, pero nunca esperó que la gente común fuera tan decidida. Está en el aire. Puede volar. Cúbranse y retírense. Retírense inmediatamente. El comandante notó rápidamente a Robert flotando en el aire, su voz teñida de miedo. A pesar de que sus armas láser tenían un largo alcance, ordenó la retirada, ya que la situación había superado sus expectativas. Necesitaba esperar nuevas órdenes de los superiores. Cuando el comandante dio la orden, los hombres enmascarados y los soldados con armadura pesada que los rodeaban apuntaron a Robert en el aire y comenzaron a retirarse. Cabe destacar que, incluso sin la ayuda de Robert, Jackie-chan y el guerrero toro no resultaron heridos. Aunque Jackie-chan siguió gritando mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Bajo el ataque del arma láser, solo consiguió que su ropa se rasgara ligeramente. ¿Intentas irte? No es tan fácil. Mira aquí. Sin embargo, frente a los hombres enmascarados y soldados con armadura pesada que se retiraban, Robert no tenía intención de dejarlos ir. Zumbido. En un instante, una luz deslumbrante iluminó el cielo nocturno. Otra vez. Gritaron Jackie-chan y el guerrero toro y luego se taparon los ojos. Habiendo experimentado la llamarada solar, Jackie-chan y el guerrero toro todavía estaban afectados, y mucho más los soldados fuertemente armados y los hombres enmascarados, quienes se cubrieron los ojos con lágrimas fluyendo incontrolablemente. Zumbido. Simultáneamente, una bola de energía ki se condensó en la palma de Robert, luego se dispersó en varias pequeñas explosiones de ki, apuntando a cada soldado fuertemente armado y hombre enmascarado. Balas teledirigidas. Apuntaban y golpeaban automáticamente a los enemigos. El poder de las balas teledirigidas no era muy fuerte, pero eran perfectas contra los hombres enmascarados. En cuanto a los soldados con armadura pesada, apuntarles a sus dispositivos traseros era suficiente. Auge. Auge. Se escucharon una serie de explosiones y casi todos los enemigos fueron aniquilados por las explosiones y las balas teledirigidas. Solo el comandante quedó tendido en el suelo, apenas con vida. Perfecto, veamos quién eres realmente. Robert miró al comandante con sorpresa, apareció frente a él y extendió la mano para leer sus recuerdos.
no puedes matarnos a todos. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar. Nuestra gente ya te ha marcado, no puedes escapar. El comandante miró a Robert, se mordió el veneno oculto entre los dientes y dijo en voz baja pero decidida: Salve, Hydra. ¿Otro suicidio? ¿Lavado de cerebro? Robert se rascó la cabeza, mirando al comandante sin vida, murmurando para sí mismo. Capítulo 69. ¿Habéis oído hablar de Hydra? Preguntó Robert a Jackie-chan y al guerrero Toro, que acababan de recuperar la visión. Al principio le dijeron que los atacantes eran subordinados de Balón, pero ahora parecía que formaban parte de la enloquecida organización Hydra. Robert quería aclarar su identidad. Quiero decir, la próxima vez que uses una granada cegadora, ¿puedes avisarnos primero? Casi me cegan, se quejó Jackie-chan mientras Robert se acercaba, pero se detuvo cuando escuchó la pregunta de Robert, reflexionando con una mirada vacilante. ¿Hydra? ¿Por qué preguntas? Creo que he oído hablar de ella, déjame pensar. ¿Hydra? ¿El monstruo de la mitología griega? El guerrero Toro se rascó la cabeza torpemente. Escuché hablar de ella en historias mitológicas griegas de mi madre cuando era niño. ¿Mitología griega? No estaría tan lejos, considerando que esos tipos parecían tener el cerebro lavado y eran completamente indiferentes a la vida o la muerte. Robert asintió con la cabeza, pero Jackie-chan intervino de repente. ¿Escuchaste acerca de Hydra de parte de esa gente? ¿No eran ellos los subordinados de Balón? ¿No es Balón parte de la mafia? ¿Cómo se convirtió en Hydra? Preguntó Jackie-chan con una mirada seria y frunciendo el ceño. El último tipo, antes de morir, gritó algo como Salve, Hydra. ¿Estaba loco o algo así? Si no hubiera gritado, no habría sabido su origen. ¿Qué es exactamente Hydra? Robert no pudo evitar preguntar en tono de burla. Tal vez sea una cuestión de creencias. Jackie-chan sacudió la cabeza y explicó en voz baja. No sé mucho sobre Hydra, pero sé que fueron una organización malvada durante la Segunda Guerra Mundial, incluso más malévola que la mafia. Provocaron mucho caos y guerra en todo el mundo, con el objetivo final de gobernar el mundo entero. Sin embargo, por lo que sé, Hydra debería haber sido eliminada hace mucho tiempo. ¿Cómo pudieron reaparecer? ¿Y cuál es su conexión con Balón? Un ciempiés muere pero nunca cae. Robert comprendió rápidamente el papel de Hydra, un grupo similar al ejército de la cinta roja en este mundo. No es fácil destruir por completo este tipo de organizaciones, por no hablar del extraño lema de Hydra. Corta una cabeza y 2 más ocuparán su lugar. Esto se está complicando. Si Balón está realmente conectado con Hydra, o si Balón es Hydra, entonces su objetivo de atacar los talismanes podría tener un significado más profundo, dijo Jackie-chan, preocupada. El enemigo está en la oscuridad, pero nosotros estamos en la luz. No hay necesidad de apresurarse. Están detrás de los talismanes, por lo que aparecerán de nuevo. Cuando lo hagan, los derrotaremos y encontraremos su guarida, dijo Robert encogiéndose de hombros. Estaba muy familiarizado con este método de lidiar con organizaciones malvadas. Esperar a que aparezca el enemigo, luego atacar directamente su guarida y aniquilar sus fuerzas, y finalmente esperar a que los remanentes tomen represalias. Para Robert, los soldados de Hydra parecían depender más de sus armas láser. Si Hydra tuviera algunos guerreros realmente poderosos, Robert estaría aún más ansioso por enfrentarlos. Toma, recupera tu talismán. Recordaré el favor que me hiciste hace un momento, dijo el guerrero Toro con seriedad, arrojándole el talismán a Jackie-chan. No hay ningún favor de por medio. Eres mucho más poderoso que yo con el talismán del Toro. Sin tu ayuda, tal vez no hubiera podido manejar a esos tipos, sonrió Jackie-chan y sacudió la cabeza mientras recuperaba el talismán. Después de enterarse de la existencia de Hydra, Jackie-chan se fue rápidamente con el talismán. Tratar con la mafia ya era bastante problemático, y ahora Hydra se sumaba a la dificultad de recolectar y proteger los talismanes. Afortunadamente, el papel de Jackie-chan era recolectar los talismanes. Su custodia no era asunto suyo, ya que los colocaría en el que se decía que era el lugar más seguro del mundo. Mientras tanto, en la base de Balón, Balón recibió noticias del barón Strucker, enterándose de que sus subordinados habían sido completamente eliminados, incluso con su posesión de armas láser. Strucker. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Los ojos de Balón brillaron con frialdad mientras preguntaba con severidad. ¿Tantas armas y soldados sofisticados, todos desaparecidos? ¿El talismán del Toro es tan poderoso o quieres monopolizarlo? Balón, cálmate. Somos socios en este negocio de talismanes. No te ocultaría nada. El barón Strucker suspiró impotente, hablando en voz baja.
Esta operación de los talismanes fue iniciativa tuya, y yo estaba cooperando contigo en la investigación de los talismanes, como acordamos desde el principio. Me pediste prestado mi equipo, y no lo dudé. Eran algunos de mis escasos recursos. No quisiera que mis tesoros fueran destruidos de esa manera. Entonces, ¿es el poder del talismán del toro? ¿Es realmente tan fuerte? ¿Y no has logrado ningún progreso con el talismán del mono que has estado estudiando? Balón frunció el ceño. Así como él no podía monopolizar los talismanes, el barón Strucker, por muy codicioso que fuera, tampoco podía soñar con monopolizarlos, sin mencionar que el secreto de la estatua del Santo Maestro siempre estaba en sus manos. Mis hombres detectaron fluctuaciones de energía en el lugar, no de nuestras armas láser. Por lo tanto, podría haber habido intervención de otra fuerza. Todavía estoy investigando, explicó el barón Strucker en voz baja. En cuanto al talismán del mono, he avanzado. Puede convertir al objetivo en un animal. Estoy investigando cómo extraer el poder de transformación, manteniendo las habilidades del animal de forma permanente en los cuerpos de nuestros soldados. Para entonces, podríamos crear un ejército de guerreros animales, superando ampliamente a los llamados supersoldados. ¿Qué pasa con la tasa de éxito? Varias fuerzas tienen partes de la fórmula del suero del supersoldado, y todos están investigando. Aunque todos tienen algunos supersoldados exitosos, la tasa de mortalidad es demasiado alta. Los ojos de Balón se iluminaron levemente ante la gran visión de Strucker, pero rápidamente se recompuso y preguntó. La tasa de éxito no es baja. Preparé a 500 personas y han muerto menos de 300. Strucker hizo una pausa, tratando de sonar indiferente. ¿Y los que tuvieron éxito? Preguntó Balón rápidamente, frunciendo el ceño. Quizás entre los 200 restantes, dijo Strucker en voz baja, y luego cambió rápidamente de tema. En mi investigación, los talismanes del mono y la rata parecen estar relacionados. Olvídate del talismán del toro por ahora. Ayúdame a conseguir primero el talismán de la rata y entonces mi plan debería funcionar. Lo dices como si fuera fácil. Sin el talismán del toro, ¿crees que será tan fácil hablar con el Santo Maestro? No eres tú quien se burla y se burla de él todo el tiempo, ¿verdad? Dijo Balón con un dejo de enojo. Si estás dispuesto, podemos intercambiar los papeles. Preséntame al Santo Maestro y yo me ocuparé de él. Dijo el barón Strucker con una sonrisa maliciosa. Capítulo 70. Ja. Ven a verme para hablar con el Santo Maestro una vez que hayas completado tu investigación. De lo contrario, si descubre que tienes el talismán del mono, te devorará. Respondió Balón con frialdad y luego se burló. El talismán del toro apareció en tu territorio, por lo que es tu responsabilidad averiguar su paradero y dar una explicación sobre la muerte de mis subordinados. Veamos qué otra fuerza está vigilando los talismanes. Según la información que tenemos hasta ahora, además de nosotros, hay al menos otras dos fuerzas. Una es Jackie-chan y el distrito 13 detrás de él, que no es muy fuerte. El otro es el poder que obtuvo el talismán de la rata. Tenía información sobre Alex, pero su red fue completamente cortada más tarde, lo que indica su gran fuerza. No importa lo poderosos que sean, siguen siendo una fuerza oficial. ¿Hasta dónde pueden llegar? A diferencia de nosotros, que hemos sido olvidados por el mundo, se burló el barón Strucker con desdén. Sí, hemos estado inactivos durante demasiado tiempo. Pero aún no es el momento de que aparezcamos. Cada una de nuestras ramas está acumulando fuerza. La posición del líder supremo dependerá de la habilidad de cada uno. Balón respiró profundamente, colgó el teléfono y miró hacia la cámara donde se encontraba la estatua del Santo Maestro. Es mejor ser cauteloso. Balón pensó por un momento, se preparó y luego entró en la cámara de la estatua del Santo Maestro. Balón, ¿dónde está el talismán del toro? No me digas que has vuelto a fallar. Los ojos del Santo Maestro parpadearon en rojo mientras miraba a Balón y preguntó con voz profunda. Sí, he vuelto a fallar. Balón extendió las manos y respondió. Es inevitable. El talismán del toro es tan poderoso y mis subordinados son personas comunes y corrientes. ¿Cómo pueden ser rival para el poseedor del talismán? Desperdicio. Escutió enojado el Santo Maestro. Si ni siquiera puedes manejar un asunto tan pequeño, ¿de qué sirves? ¿No es eso porque tú, Santo Maestro, eres demasiado tacaño con tu poder? Balón parecía impotente, preparándose para negociar con el Santo Maestro para exprimir algunos beneficios del avaro dragón. Sin embargo, las pupilas de Balón se encogieron de repente cuando notó que aparecían sombras a su alrededor.
Estas figuras repentinas estaban vestidas con atuendos ninja negros con cuellos y cinturones de color rojo oscuro. Su ropa cubría la mayor parte de sus cuerpos y rostros, revelando solo un poco de piel gris azulada y ojos rojos. Balón reconoció de inmediato que estos seres no eran humanos. ¿Qué es esto? Balón instintivamente dio un paso atrás, observando a los ninjas sombríos con cautela. Son los ninjas del cuerpo de la sombra negra. Salúdalos, se burló el santo maestro. Silbido. 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 Mientras el santo maestro hablaba, los ninjas lanzaron shurikens y otras armas ocultas. La mirada de Balón se agudizó, pero se apresuró a esquivarlas y miró al santo maestro con seriedad. ¿Así es como saludas a la gente, santo maestro? Si este es el caso, será difícil para nosotros seguir cooperando, no colaboro con basura. Demuestra tu valor si quieres trabajar en equipo. El santo maestro se burló mientras los ninjas sacaban cuchillos y garrotes, corriendo hacia Balón. HMPH. Balón resopló, sacando dos elegantes pistolas láser de sus mangas, más refinadas que las utilizadas por los hombres enmascarados contra Robert. Zas. 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 Balón no perdió el tiempo y disparó con decisión. Los láseres atravesaron a los ninjas, convirtiéndolos en humo negro y desapareciendo. Luego apuntó las armas al santo maestro, sonriendo. ¿Consideras que mi fuerza es satisfactoria, santo maestro? Pero tus subordinados parecen un poco débiles para morir a mis manos. ¡Qué desperdicio! No está mal. No me extraña que antes tuvieras tanta confianza. Así que tienes medios especiales. El santo maestro miró fríamente a Balón, luego habló con frialdad. Entonces, ¿puedes explicar cómo, con esas armas, perdiste repetidamente los talismanes y no recuperaste ni uno solo? Con un zumbido, cuando el santo maestro terminó de hablar, aparecieron más sombras que rodearon la cámara. ¿El mundo solo tiene talismanes como poderes extraordinarios? ¿De dónde vinieron mis armas láser? ¿Y cómo fuiste tú, santo maestro, sellado? Balón miró a los ninjas que lo rodeaban, aunque un poco inquieto, mantuvo una actitud tranquila mirando al santo maestro. ¿Y si tienes tantos subordinados poderosos, santo maestro, por qué no los utilizaste antes e insististe en colaborar conmigo? ¿De qué tienes miedo? Estás cuestionando mi poder. Un destello frío brilló en los ojos del santo maestro, los ninjas revelaron sus armas y la estatua del santo maestro tembló levemente, emitiendo un aura violenta que presionaba a Balón, haciéndolo incapaz de moverse y sintiendo la proximidad de la muerte. Pero todo terminó en un instante. El aura violenta desapareció, los ninjas retrajeron sus armas y el santo maestro miró profundamente a Balón. Agradable cooperación, Balón. Te ayudarán en tus operaciones. Espero que me entregues personalmente los talismanes, ¿entiendes? No se preocupe, santo maestro. No lo decepcionaré otra vez. Los ojos de Balón se iluminaron y rápidamente asintió con una sonrisa. Pronto, Balón abandonó la cámara, secándose el sudor de la frente y suspirando aliviado. Volvió a mirar hacia la cámara y murmuró, ese viejo tiene otros trucos bajo la manga. Pero no está tan mal, al menos parece que he conseguido un montón de subordinados inmortales, aunque normalmente no parecen obedecer mis órdenes. En la cámara, el santo maestro mostró un rastro de fatiga después de la partida de Balón. Reprimir a Balón había agotado gran parte de su energía, especialmente porque actualmente estaba sellado. El cuerpo de la sombra negra no es mi poder original. Debo ser cauteloso. Después de someter a Balón esta vez, debería ser obediente por un tiempo. Si puedo recuperar un talismán, tendré la oportunidad de cambiar las tornas. El santo maestro conspiró mientras veía a Balón irse, luego cerró lentamente los ojos y se quedó en silencio. Este niño no planea regresar. En la granja Kent, Clark, habiendo finalmente logrado engañar a los Kent y a la familia de Kara, descubrió que Robert no tenía intención de regresar después de separarse de Jackie-chan y el guerrero Toro, dejándolo algo sin palabras. Clark había tenido la intención de aconsejarle a Robert que no mencionara a Diana a su regreso, para evitar cualquier desliz, pero Robert no parecía tener planes de regresar en absoluto. Sin saber lo que pensaba Clark, Robert obtuvo un mapa del mundo del guerrero Toro, calculó su ubicación y luego siguió las indicaciones del mapa. En cuanto a su próximo destino, naturalmente planeó visitar el templo de Atenea,